Hola, hoy hablaremos sobre matrices. Las matrices en Python no tienen un tipo predefinido. Lo que se hace es utilizar una lista de listas, como se ve en el ejemplo, es decir, una lista múltiple. También podemos utilizar una librería que se llama NumPy para trabajar con matrices. Empecemos con las listas múltiples. Las listas múltiples, tal como se ve en la diapositiva, son un conjunto de listas. Cada una de las listas significa una fila. Para que esta sea como una matriz, todas tienen que tener la misma longitud. Y el número de columnas también será el mismo para cada una de las filas. Entonces vamos a hacer algún ejemplo con Python. Aquí tengo mi matriz 1, que viene a ser una matriz 3×3, es decir, va a ser una lista que tiene 3 listas y cada uno de esos tiene diferentes elementos. Por ejemplo, podemos tener estos elementos. Esa es una matriz 1. Vamos a tener una segunda matriz con estos elementos. Bien, tenemos dos matrices de 3 filas por 3 columnas. Esta es una fila, esta es otra fila, esta es otra fila. Esta sería una columna, otra columna y otra columna. Los datos de la primera columna serían el 4, el 7 y el menos 7. De la segunda columna el 2, el 5, el menos 5 y el 8. Y la tercera columna el 5, el 4 y el 2. De la misma forma con la segunda matriz. Si nosotros imprimimos las matrices, podríamos hacerlo de la siguiente forma. Y nos sale en formato lista. Yo, si lo quisiera ver en formato de como si fuera una matriz, una fila atrás de otra, podría hacer lo siguiente. Podría sacar cuál es la longitud de M1 y también la longitud de M2. Eso lo guardaría con sus respectivos tamaños. Bien, para el primer caso, lo que haría es un mientras y sea menor a T1, lo que sacaría es fila por fila. Entonces imprimiría la matriz 1 en la fila yésima y al i le aumentaría 1. Lo mismo haría para la matriz 2, pero con otro contador que podría llamar J. Entonces acá J su límite sería T2 y aquí M2 en la posición J yo iría mostrando y incrementaría J. Ejecutamos y vemos cómo sale ya en formato más parecido a una matriz. Por ejemplo, yo si quisiera hacer una suma de matrices, ¿qué tendría que hacer? Sumar cada elemento en la posición yésima. Pero primero tendría que cumplir dos condiciones. Tendría yo que hacer
que T1 tendría que ser el mismo tamaño que T2 y además la matriz 1, el tamaño de la celda de la matriz 1 en la posición 0 tendría que ser igual al tamaño de la celda de la matriz 2 en la posición 0 para comprobar que todos los elementos tienen la misma cantidad de elementos, entonces tiene la misma cantidad de columnas. Bien, acá tendría que cerrar esto y a ver aquí aperturarlo. Bien, ¿qué hago si es que cumple las condiciones de igualdad en lo que viene a ser la dimensión de la fila y la columna? Ahí yo puedo hacer recorrer, ¿no? Entonces T1 viene a ser la longitud de M1 o M2 porque asumimos que son igual. Ya, entonces tengo que saber que eso viene a ser el tamaño, un número de fila. ¿Cuál viene a ser el número de columna? Pues viene a ser la longitud de una celda cualquiera de mi matriz. Entonces, ¿qué yo haría? Recorrería primero las filas, ya, y entonces yo sé que M1 es una determinada fila. Fila 1 va a ser M1 en la posición sub I, y fila 2 va a ser igual a la M sub 2 en la posición iésima. Tengo la fila, ahora yo tengo que sumarlas elemento por elemento, tengo que recorrer. Entonces acá inicializaría J y diría, mientras J sea menor al tamaño de la columna, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que incrementar J al final, pero lo que tendría que hacer yo es sumar elemento por elemento de la fila, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo haría eso? Lo que tendría yo que hacer es crearme un resultado fila que sería una cadena vacía, una lista vacía, y acá lo que yo haría sería en la posición de resultado fila, en la posición J, yo le asignaría la suma de fila 1 en la posición J más fila 2 en la misma posición J, ¿no? Entonces yo cuando acabe esto ya tengo un resultado que viene a ser la suma de la fila, que está en resultado fila sub J, ¿no? Que empezaría en 0, después 1, etc. Esa fila yo la tengo que agregar a un resultado total, que va a ser una lista vacía, ¿ya? El resultado total va a ser una lista vacía. Cuando ya acabe esto y antes de incrementar y resultado total en la posición iésima va a ser igual a mi fila, ¿no? Bien, ahora, y bueno, si es que eso se cumple, voy a imprimir resultado total. Bien.
Vamos a ver acá que puede haber fallado. Vamos a probar. Aquí el compilador nos muestra algunos errores. Ya. Acá dice que hay un error de los dos puntos. A ver, vamos a ver. Esto guarda, entonces falta uno acá. Primero eso. Ya. Luego dice en la línea 16. Please assign index of range. Me dice, está fuera de rango. Estamos hablando en la línea 16. R fila punto append, le vamos a añadir ya porque no existe, y acá el total también punto append, vamos a añadir acá la fila, ¿no? El total de la fila. Bien, ahora sí, acá tenemos la suma. Menos 14 más 4 me sale menos 10. 12 y 2 me sale 14. Menos 6 más 5 menos 1. 1 más 7, 8. Menos 5 más 0 menos 5. Menos 12 más 4 menos 8. Menos 7 más 0 menos 7. 8 más 1, 9. Y 5 menos 5 más 2 me sale menos 3. Ya lo podría imprimir de la otra forma, fila por fila, ¿no? También podría yo mostrarlo de la otra forma, la forma matricial. Simplemente haría for línea, ¿no? In total, y acá mostraría, ¿no? Línea, y ya me lo mostraría de una forma más matricial, ¿no? Así, fila por fila, mi resultado anteriormente calculado. Bien, ahora no vamos a detallar mucho más sobre matrices formalistas múltiples hasta que veamos lo que son las clases, ¿no? Y vamos a hacer la clase matriz y ahí haremos más operaciones. Acá en este link que está abajo, que se lo dejaré en la descripción, ustedes pueden consultar más información al respecto sobre operaciones de matrices como listas múltiples. La otra forma de trabajar matrices es con la librería matemática NumPy. Nos facilita bastante. Acá hay unos links que también se los dejaré en la descripción de cómo instalarlo. Se tiene que instalar NumPy para utilizar. Para definir una matriz en NumPy se debe importar la librería NumPy. Se lo puede hacer un alias con asnp para no poner NumPy, sino simplemente np. Se crea una matriz de listas múltiples como la anteriormente vista. Y luego se hace np.array de esa matriz y ya se tiene. Facilita mucho las operaciones. Para acceder a un elemento, en vez de poner los rodaja por rodaja, se pone con coma, ¿no? Así como se utiliza normalmente el álgebra para decir número de fila, coma, número de columna. Y acá hay también más operaciones que se puede hacer con NumPy, que se lo va a dejar en la descripción. Bien, vamos a hacer un ejemplo breve con NumPy, ya, utilizando Python. Entonces acá tengo yo mi programa, borro todo este código que hemos hecho. Primero tengo que importar NumPy. Recuerden que esto tiene que estar instalado porque si no, no va a funcionar. Yo ya lo he instalado siguiendo los pasos que se le ha pasado. Y yo lo que hago acá, cuando ejecuto, cuando creo las matrices en formato NumPy, lo que tengo que hacer
es con el código array. ¿Qué es lo que significa eso? El código array, pues yo tengo que, por ejemplo, crearme mi matriz numpy1, va a ser igual a numpy.array, y acá le paso m1, por ejemplo. Mi matriz numpy2 va a ser igual a np.array de m2. Yo quiero una matriz numpy3, va a ser igual a la suma de matriz numpy1 más matriz numpy2. Y simplemente la voy a imprimir, la matriz numpy3, y vamos a ver que con este código nos sale el siguiente resultado utilizando la librería matemática NumPy. Fíjense, 4 menos 14 menos 10, 2 y 12 son 14, y menos 6 más 5, 1. Y ya lo da en formato que nosotros queremos, que es fila por fila la matriz. Ya lo da en formato que nosotros queremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos imprimir la matriz NumPy1 y la matriz NumPy2, y nos va a dar en el formato, así fila por fila, el formato matricial. Ahí está cada una de las matrices. Bien, como vimos, NumPy nos facilita bastante la codificación. Espero que les haya gustado este mini resumen de matrices. Ya lo profundizaremos más cuando toque programación orientada a objetos, pero con el manejo de listas y diccionarios se puede hacer prácticamente cualquier operación matricial que nosotros queramos. Hasta la próxima.